Elena estaba de pie en medio de la cocina mirando la mesa que había preparado, sintiendo como el cansancio se asentaba como un peso denso en cada célula de su cuerpo. Pasó la mano por el mantel, alisando arrugas inexistentes, y se sorprendió al pensar que ese gesto la ayudaba a distraerse del sordo dolor que la pulsaba en las sienes desde hacía 3 días. El médico había dicho que después del tratamiento necesitaba calma, silencio y mucho descanso, que su sistema nervioso seguía demasiado vulnerable, que cualquier sobresalto, cualquier ruido fuerte podría provocar consecuencias serias. Pero ¿cómo debía negarse a su hijo cuando la llamó 3 días atrás para decirle que él y Camila vendrían a visitarla? Elena recordó aquella llamada y su corazón volvió a encogerse con la misma alegría que entonces. Carlos llamaba pocas veces, siempre excusándose en el trabajo, en nuevos proyectos, en 1000 asuntos pendientes, y cuando ella vio su nombre en la pantalla del teléfono, las manos le temblaron de emoción. Hola, mamá, la voz de su hijo sonaba enérgica, clara, y Elena se lo imaginó sonriendo. Oye, estuvimos pensando con Camila. ¿Qué te parece si vamos el fin de semana? Te extrañamos. Elena sintió cómo las lágrimas subían a su garganta y tragó el nudo con rapidez. Claro, hijo, por supuesto que sí, estaré encantada de verlos. Quiso añadir que se sentía mal, que el médico le había prohibido fatigarse, pero no tuvo valor para arruinar la alegría de Carlos. Prepararé todo, los estaré esperando. Perfecto, mamá, entonces quedamos así. El sábado a mediodía estamos allá. Carlos ya estaba a punto de colgar cuando Elena no pudo contenerse. Carlos, hijo, ¿y tú? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo está Camila? Todo bien, mamá, todo en orden. Bueno, tengo que correr, me esperan en 5 para una videollamada. Besos, hasta pronto. Y cortó. Elena estuvo un largo rato con el teléfono en la mano, sintiendo alegría y una cierta tristeza al mismo tiempo. Deseaba tanto contarle lo que había vivido, los estudios interminables, el miedo profundo al oír el diagnóstico, el tratamiento que la había dejado exhausta, pero sabía que su hijo tenía su propia vida, sus propios problemas, y no quería convertirse en una carga. Miró el reloj y sintió un nuevo oleaje de inquietud. Faltaba menos de 1 hora para su llegada. Volvió a recorrer el piso comprobando que todo estuviera en su sitio. En el dormitorio ya había dispuesto sábanas limpias, en el baño toallas nuevas, en la cocina la mesa rebosaba de comida. Llevaba 2 días cocinando a pesar de la debilidad, a pesar de que cada movimiento le costaba un esfuerzo inmenso. Fue hacia el espejo del recibidor y examinó su reflejo con severidad. El rostro había adelgazado, los pómulos estaban más marcados, bajo los ojos se formaban sombras profundas que antes no existían, y el pelo, más fino, casi transparente en las sienes. Sacó un pintalabios para dar algo de color a sus labios pálidos, luego intentó aplicarse colorete, pero las manos le temblaban y lo dejó. Intentó sonreír, quería ver a la mujer fuerte y alegre que pretendía mostrar a su hijo, pero el espejo devolvió la verdad que ella se empeñaba en ocultar. El sonido de un coche al detenerse hizo que su corazón se acelerara demasiado. Se llevó la mano al pecho y sintió el pulso latiendo en las yemas de los dedos. Corrió a la ventana y vio bajar del coche plateado a Carlos, alto, de hombros anchos, con camisa moderna y pantalones vaqueros. A su lado, Camila, su esposa, con una blusa fucsia brillante y enormes gafas de sol que le cubrían medio rostro. Elena sintió las lágrimas treparle a los ojos y se las secó deprisa para que no la vieran emocionada y frágil. El timbre sonó largo, insistente, como una melodía, y Elena abrió la puerta de golpe, tanto que chocó contra la pared. Al instante Carlos la rodeó con los brazos, fuerte, casi aplastándola, levantándola del suelo como cuando era niño. Elena respiró el olor familiar de su colonia mezclado con piel y algo fresco, y sintió como la tensión de los últimos meses empezaba a disolverse. Mamá, mamita, cuánto te extrañé, dijo Carlos con una calidez que la atravesó. Elena se estrechó más contra él, temiendo que si lo soltaba él se desvanecería otra vez durante meses. Y yo a ustedes, hijo, los esperaba cada día, cada minuto pensaba en ti, susurró en su hombro, conteniendo las lágrimas, y él la acarició por la espalda para calmarla. Ya está, mamá, estamos aquí,
no llores, se apartó un poco y la miró a los ojos. Por un segundo tuvo la impresión de que Carlos reparaba en los cambios de su rostro, en la palidez y las ojeras, pero aquello pasó. Estás estupenda, como siempre. Camila estaba detrás, con 2 bolsos enormes. Cuando Carlos por fin soltó a su madre, ella se acercó, rozándole la mejilla con un beso breve, formal, casi mecánico. Elena percibió un perfume francés costoso flotando en el aire. Elena, qué alegría por fin estar aquí, dijo Camila, quitándose las gafas y recorriendo el recibidor con la mirada, una mirada evaluadora. El viaje fue terrible, tráfico por todos lados, y este calor. Estamos agotados, pensé que no íbamos a llegar. Pasen, pasen, tengo todo listo, podrán descansar y comer ahora mismo, dijo Elena apresurándose a tomarles las bolsas. Eran sorprendentemente pesadas y sintió una oleada de debilidad. Por un instante la oscuridad nubló su vista, pero apretó los dientes, respiró y forzó una sonrisa más amplia. Entraron al salón y Carlos se detuvo en medio de la habitación con una sonrisa de nostalgia. No ha cambiado nada. Todo igual que siempre, la misma alfombra, las mismas cortinas, dijo mientras pasaba la mano por el respaldo del sofá. Me acuerdo cuando la compramos con papá, recorrimos 1000 tiendas. Elena se quedó quieta, escuchándolo, y por un momento viajó con él a aquellos recuerdos. Su esposo había muerto 5 años atrás, dejándola sola. ¿Para qué cambiar las cosas si así están bien? Cada objeto guarda un pedacito de nuestra vida, respondió con suavidad, observando a Carlos sentarse en su antiguo sillón favorito, el mismo en el que leía cuando era escolar. Camila no podía quedarse quieta, recorrió la sala tocando muebles con la yema del dedo, como comprobando si había polvo. Se detuvo ante la estantería donde había fotografías en marcos de madera y Elena vio cómo fruncía el ceño. Elena, deberías renovar el interior. Esto se ve. ¿Cómo decirlo? Antiguo. Vintage, pero no en el buen sentido, declaró Camila sin malicia abierta, lo cual lo hacía más hiriente. Hoy se lleva el minimalismo, los colores claros, las líneas limpias. Nosotros contratamos a un diseñador y la reforma quedó divina. Elena sintió una punzada en el pecho, pero controló su voz. Puede que tengas razón, querida. Pero estas cosas me son valiosas, guardan muchos recuerdos. Cada foto, cada detalle me habla de algo importante. Carlos rió moviendo la mano sin apartar la vista del teléfono en el que ya estaba absorto. Mi mamá siempre ha sido sentimental, Camila, no la cambiarás. Bueno, basta de decoración, vamos a comer, me muero de hambre, no he probado nada en todo el día. Elena volvió a la cocina para llevar los platos. Las manos le temblaban. Al rozar un plato lo hizo sonar y aquel tintineo se transformó en un latigazo en sus sienes. Se apoyó en la encimera, cerró los ojos y exhaló lentamente contando hasta 10 como le había enseñado el médico. Mamá, ¿te ayudo? ¿Qué pasa allá atrás? Gritó Carlos desde el salón. Nada, nada, hijo, ya voy, respondió apresurada, tomando la bandeja. Durante la cena Elena intentó mantener la conversación, preguntó por el trabajo, por su nuevo piso, por sus planes. Pero sentía como las fuerzas la abandonaban, cada palabra era un esfuerzo, cada gesto una batalla. Carlos hablaba con entusiasmo sobre un ascenso, sobre un proyecto nuevo que podría darle buena ganancia. Sus ojos brillaban de ambición. Imagínate, mamá, si todo sale bien podremos comprar una casa con jardín de verdad. Elena asentía feliz por él. Camila intervenía contando cosas sobre nuevas amistades, fiestas, restaurantes. Elena sonreía, ocultando su agotamiento bajo la máscara de la madre orgullosa. Aquí debe ser muy aburrido, ¿no? Preguntó Camila bebiendo un sorbo de vino. ¿Qué haces todo el día estando sola? Elena dudó un instante. Sus días recientes se reducían a hospitales, análisis, procedimientos y el terror silencioso de esperar resultados. Pues. Cosas de la casa, Leo, a veces me veo con amigas, respondió intentando sonreír. Te vendría bien un hobby, tejer, jardinería, algo para que el tiempo no se te haga tan largo. Elena no supo si era preocupación o simple corrección social.
Mamá, apenas has tocado el plato, notó Carlos. Míralo, está lleno. Elena tomó el tenedor con premura. Todo está bien, hijo. Estoy tan feliz de verlos que ni hambre siento. La emoción me aprieta la garganta, se llevó un bocado a la boca y lo tragó con dificultad, con el estómago hecho un nudo. Cuando terminaron, Carlos se estiró satisfecho. Como siempre, mamá, cocinas mejor que nadie. Cómo extrañaba tu comida. Elena se iluminó por dentro. Ese momento de reconocimiento le calentó el pecho. Descansen, yo recojo la mesa, dijo. No, mamá, ven, siéntate, cuéntanos de ti, la invitó Carlos a su lado en el sofá. Elena se dejó caer, agradecida por poder descansar. No mucho que contar. Todo igual que siempre. Camila bostezó. Carlos, pon música, está demasiado silencioso, qué ambiente tan raro. Elena sintió como algo se tensaba en su interior, pero no dijo nada. Carlos se levantó del sofá y se dirigió al viejo equipo de música que estaba sobre la repisa, y Elena lo observó, sintiendo cómo la inquietud comenzaba a filtrarse lentamente en cada célula de su cuerpo. Él sacó el teléfono, lo conectó con un cable y empezó a deslizar listas de reproducción, tarareando algo para sí mismo. Ahora voy a poner algo alegre, hay que crear ambiente, porque de verdad está demasiado silencioso, como en una biblioteca, dijo, lanzando una mirada a Camila, que asintió con aprobación. Elena quiso decir algo, detenerlo, pedirle que bajara el volumen, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, porque no quería parecer fastidiosa, no quería arruinarles el ánimo en la primera noche. Entrelazó las manos sobre las rodillas y se preparó para aguantar, esperando que la música no fuera demasiado fuerte. Pero cuando sonaron los primeros acordes de una salsa latinoamericana, Elena sintió como el sonido golpeaba sus tímpanos, penetraba en el interior del cráneo y empezaba a pulsar allí al ritmo de los bajos. La música era fuerte, demasiado fuerte, los altavoces del equipo vibraban por la tensión y cada golpe del tambor se reflejaba en sus sienes con un dolor agudo. Esto sí que es lo que hacía falta, exclamó Carlos, comenzando a marcar el ritmo con el pie, y Camila rió, poniéndose de pie y extendiéndole las manos. Empezaron a bailar en medio de la sala, Carlos giraba a su esposa, ella reía, su voz resonaba por encima de la música, y Elena los miraba, intentando sonreír, pero sintiendo como el dolor en la cabeza se intensificaba a cada segundo. Cerró los ojos y se concentró en respirar, tratando de calmar su sistema nervioso, pero la música no la dejaba, ocupaba todo el espacio, sin dejar lugar para el silencio. Elena recordó las palabras del médico, que 2 semanas antes se había sentado frente a ella en un consultorio blanco, hablando con un tono serio y preocupado. Señora Elena, debe entender que después de este tratamiento su sistema nervioso está extremadamente vulnerable. Cualquier estrés, cualquier sonido fuerte, cualquier sobrecarga puede provocar consecuencias serias, desde migrañas severas hasta un accidente cerebrovascular. Le recomiendo encarecidamente evitar lugares ruidosos, música fuerte y situaciones estresantes durante al menos 2 o 3 meses. En aquel momento ella asintió y se prometió ser cuidadosa, pero ¿cómo podía explicarle eso a su hijo? ¿Cómo decirle que su alegría le causaba dolor físico? Mamá, ¿qué haces ahí sentada? Vamos, ven con nosotros, baila. Carlos le tendió la mano, su rostro irradiaba felicidad, y Elena intentó levantarse, pero la cabeza le dio vueltas con tanta fuerza que volvió a sentarse de inmediato. No, hijo, yo prefiero sentarme, verlos a ustedes, están tan hermosos, intentó que su voz sonara alegre, pero incluso a ella misma le pareció forzada. Carlos se encogió de hombros y volvió junto a Camila, mientras Elena se recostaba contra el respaldo del sofá y cerraba los ojos, contando segundos, minutos, esperando que la canción terminara pronto. Pero cuando una canción terminó, comenzó otra, aún más rítmica y más fuerte, y Elena comprendió que no iba a detenerse así de fácil. Pasaron 10 minutos, tal vez 15, Elena ya había perdido la noción del tiempo, porque el dolor ocupaba todo su pensamiento, convertido en una masa palpitante que presionaba desde el interior sobre los ojos, las sienes, la nuca. Las manos le temblaban y las apretaba entre sí, intentando controlarse, pero el temblor solo empeoraba.
Elena se levantó con cuidado del sofá, sosteniéndose del apoyabrazos, sintiendo cómo las piernas le flaqueaban, y caminó lentamente hacia el equipo de música. Carlos y Camila estaban tan concentrados bailando que no notaron su movimiento. Ella extendió la mano hacia el control de volumen, pero Carlos se giró de golpe y le sujetó la muñeca. «¡Ey, mamá, qué haces!». Se reía, creyendo que era algún juego. Elena lo miró a los ojos, y en su mirada había una súplica que no podía convertir en palabras. «Carlos, hijo, quizá. Quizá podrían bajarla un poco». Su voz era baja, casi un susurro, y sentía que las palabras le costaban un gran esfuerzo. «Entiende, el médico me dijo que después del tratamiento no puedo estar en ambientes ruidosos, es peligroso para mí, y no quiero arruinarles la alegría, pero de verdad me duele mucho la cabeza». Carlos soltó su mano y la miró con incomprensión, luego su rostro se transformó en una sonrisa que a Elena le pareció burlona. «Mamá, ¿en serio? ¿Qué tratamiento? No dijiste nada cuando hablamos por teléfono», negó con la cabeza y miró a Camila, que se había detenido y observaba a Elena con interés. «La música ni siquiera está tan fuerte, no hemos puesto ni la mitad del volumen». Elena sintió como algo dentro se le encogía por sus palabras, por lo fácil que él se deshizo de su petición. «Lo sé, hijo, solo que de verdad me siento mal. El doctor fue muy serio cuando me advirtió que cualquier sonido fuerte podía provocar complicaciones, y no quiero molestarles con mis problemas, pero les ruego, por favor, bájenla un poco». Hablaba rápido, entrecortada, sintiendo las lágrimas amenazar y odiándose por su debilidad. Carlos rió, fuerte, expansivamente, y esa risa le dolió a Elena más que la música. «Mamá, siempre igual, siempre exageras, siempre encuentras alguna excusa para llamar la atención», dijo con una sonrisa, pero sus palabras no tenían calor, solo una condescendencia fría. «Recuerdo que cuando era niño también inventabas enfermedades cuando yo quería quedarme más tiempo en la calle con mis amigos». Elena quedó inmóvil, incapaz de creer lo que oía. Su hijo, su único hijo, a quien había criado sola después de la muerte de su esposo, al que había entregado toda su vida, ahora estaba frente a ella acusándola de fingir. «Carlos, no estoy inventando nada, realmente he estado en tratamiento, un tratamiento muy serio, y los médicos me prohibieron el ruido, no puedo soportarlo físicamente ahora», intentó explicarlo, la voz temblándole, las manos agitándose con tal fuerza que tuvo que esconderlas detrás de la espalda. Camila dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de su esposo, su rostro parecía compasivo, pero sus ojos mostraban otra cosa. «Elena, sabe, personas como usted siempre se escudan en enfermedades cuando quieren controlar a los demás», hablaba suave, casi cariñosa, pero cada palabra era como un golpe. «Vinimos para descansar, para desconectar, hemos trabajado todo el año sin parar, tenemos derecho a disfrutar, ¿o quiere que nos sentemos en silencio como en un funeral?». Elena sintió que se le cortaba la respiración, como si la hubieran golpeado en el plexo solar. Miraba a su nuera, a su hijo, incapaz de creer que aquello fuera real. «No quiero controlar a nadie, solo pido que me entiendan, que se pongan en mi lugar». Su voz se volvió aún más baja, casi inaudible, y las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. «Estoy realmente enferma, no es invento, no es para arruinarles la velada». Carlos suspiró y negó con la cabeza, irritado. «Mamá, basta con el drama, ¿sí? Si estás tan mal, ve a tu cuarto, acuéstate un rato, tómate una pastilla o algo, y nosotros nos quedamos aquí». Hizo un gesto con la mano, como espantando un insecto molesto, y volvió al equipo de música. Elena permaneció inmóvil, sintiendo como algo dentro de ella se rompía en pedazos. Quiso gritar, explicar, demostrar que no era fingido, pero las palabras no salían, un nudo le oprimía la garganta, y solo podía mirar a su hijo mientras él subía aún más el volumen. La música estalló en la habitación con el doble de fuerza, los bajos vibraron en las paredes, en el suelo, en sus huesos, y Elena sintió como la habitación comenzaba a girar a su alrededor. Dio un paso atrás, luego otro, apoyándose en la pared, y caminó lentamente hacia su dormitorio, sintiendo sobre ella las miradas indiferentes de Carlos y Camila. Al cerrar la puerta, se apoyó contra ella y se deslizó lentamente hasta el suelo, sujetándose la cabeza con ambas manos.
La música penetraba por la puerta, por las paredes, estaba en todas partes, sin permitirle un segundo de descanso. Elena intentó taparse los oídos con las manos, pero no servía de nada, el sonido se filtraba dentro del cráneo, resonando en los huesos. Agathas llegó hasta la cama, subió con dificultad y se tapó con la manta hasta la cabeza, intentando crear algún tipo de barrera contra el ruido. Las lágrimas corrían por su rostro, empapando la almohada, y sollozaba, esforzándose por hacerlo en silencio para que no la oyeran. El dolor en la cabeza se volvió insoportable, cada golpe del bajo se traducía en un destello blanco ante los ojos, náuseas ascendían en oleadas. Elena recordó cómo, apenas una semana antes, imaginaba este reencuentro, soñaba con abrazar a su hijo, hablar con él con el corazón en la mano, contarle por lo que había pasado, recibir su apoyo. Imaginaba noches en la cocina bebiendo té, él acariciándole la mano y diciéndole que todo estaría bien. Pero en lugar de eso, estaba acostada bajo una manta en su propio dormitorio, y su propio hijo se reía de su dolor. De la sala llegaban voces altas, risas, el golpeteo de pasos, bailaban, se divertían, y cada sonido la atravesaba como un cuchillo. Elena presionó las palmas contra las sienes, intentando aliviar el dolor, pero solo empeoraba, extendiéndose desde la nuca hasta la frente, oprimiéndole la cabeza como un torno. Intentó levantarse para alcanzar la mesita donde guardaba sus medicinas, pero en cuanto intentó ponerse de pie, la habitación giró con tal violencia que cayó nuevamente sobre la cama. Su mano encontró a tientas el teléfono en la mesa de noche, y por un instante pensó en llamar a su amiga para pedir ayuda, pero desechó la idea de inmediato, ya era tarde. ¿Y cómo explicaría que su propio hijo la había llevado a tal estado? El tiempo se volvió lento, tortuoso. Elena yacía hecha un ovillo bajo la manta, escuchando cómo la fiesta continuaba en la sala. La música no cesaba, cambiaban las canciones, unas más fuertes, otras un poco menos, pero nunca lo suficiente. Oía a Carlos y Camila reír, hablar, comentar cosas, y ni una sola vez oyó que alguno de ellos preguntara cómo estaba. Intentó cerrar los ojos y dormir, esperando que el sueño la aliviara, pero el dolor no la dejaba, cada vez que empezaba a dormitar, otro golpe debajo la arrancaba de vuelta a la conciencia. Su cuerpo se cubrió de sudor frío, brazos y piernas se entumecieron, y sintió que algo dentro de ella empezaba a quebrarse bajo la presión. Pasó una hora, tal vez más. La música seguía tronando, y Elena ya no lloraba, no le quedaban fuerzas siquiera para las lágrimas. Solo miraba a la oscuridad frente a ella y sentía cómo su cuerpo empezaba a apagarse, como si lo viera desde fuera. El entumecimiento avanzó desde la punta de los dedos hasta los hombros, la respiración se volvió superficial, irregular. En algún momento comprendió que no podía mover la mano izquierda. Intentó apretar los dedos, pero no respondían, colgaban como si fueran de otra persona. El miedo la atravesó, agudo y helado, rompiendo la neblina del dolor. Intentó llamar a Carlos, pero la voz no obedeció, solo escapó un gemido ahogado. Intentó incorporarse, pero el cuerpo no reaccionaba, los músculos se negaban a obedecer. Rodó fuera de la cama y cayó pesadamente al suelo, golpeándose el hombro contra la mesita. El dolor del golpe apenas se sintió entre la agonía que reinaba en su cabeza. Yacía en el suelo frío de su dormitorio, intentando respirar, intentando pedir ayuda, pero lo único que consiguió fue dar unos golpes débiles con la mano contra el piso. La música seguía sonando, ahogando cualquier otro ruido, y Elena comprendió que no la escucharían. Cerró los ojos, sintiendo cómo la conciencia comenzaba a desvanecerse, como la oscuridad se cerraba alrededor, y lo último que pensó antes de hundirse en ella fue que no había alcanzado a decirle a su hijo cuánto lo amaba. En la sala, la música seguía retumbando, los bajos golpeaban las paredes haciendo vibrar los cristales del aparador. Carlos y Camila estaban sentados en el sofá, ya cansados de bailar, su entusiasmo inicial se había apagado, sustituido por una agradable relajación producto del vino. Carlos deslizaba el dedo por la pantalla del móvil, enseñándole a su esposa vídeos graciosos, y ambos reían, olvidados de todo lo demás. Camila terminó su copa de vino y la dejó sobre la mesa, luego apoyó la cabeza en el hombro de su marido y bostezó, cubriéndose la boca con la mano. «Carlos, ¿y si vas a ver cómo está tu mamá?»
Preguntó sin levantar la cabeza, su voz sonaba motivada más por cortesía y por mantener las apariencias que por verdadera preocupación. Lleva más de una hora ahí sola. Carlos movió la mano con desdén, sin despegar la mirada del teléfono. Está enfadada con nosotros, nada más. Ahora mismo está en su habitación haciéndose la víctima, esperando a que vayamos a pedirle perdón. Rió y bebió un sorbo de vino. Siempre ha sido así, desde que era niño. En cuanto hacía algo que no le gustaba, enseguida se convertía en mártir, con esa cara de sufrimiento. Imitó su expresión, exagerando una mueca dramática. Camila soltó una risita, aunque sonó insegura. ¿Y si esta vez es de verdad? Se veía muy pálida cuando se fue, dijo más bajo. Carlos dejó el teléfono a un lado y se giró hacia ella, su rostro se tornó serio por un instante. Camila, viví con ella 30 años. Conozco todos sus trucos. Recuerdo cuando le dije que me casaba contigo, estuvo una semana quejándose de que le dolía el corazón, que se mareaba, que no podía levantarse de la cama, hablaba con firmeza, sin dudar. No quería soltarme, así que se inventaba enfermedades. Y cuando entendió que me casaría igual, milagrosamente se curó. Camila asintió, aunque una punzada de inquietud se formó en su interior. Pero mencionó un tratamiento, un médico. ¿Qué tratamiento? Interrumpió Carlos, irritado. Si estuviera enferma de verdad, me lo habría dicho. Hablamos por teléfono hace 3 días y no mencionó a ningún médico ni ningún tratamiento. Camila recordó las manos temblorosas de su suegra, su palidez, el brillo extraño en sus ojos. Mi madre dice que las mujeres mayores a veces hacen eso cuando sienten que pierden el control sobre sus hijos, murmuró. Es psicología básica, fingir debilidad o enfermedad para recuperar atención y provocar culpa. Carlos asintió con suficiencia y volvió a tomar el teléfono, pero ya no pudo concentrarse en los vídeos. Algo le revolvía el estómago, una inquietud tenue, persistente. Miró el reloj y vio que había pasado más de una hora desde que su madre se había ido a la habitación. Normalmente no aguantaba tanto sin iniciar una reconciliación. Está bien, voy a ver, dijo al fin, poniéndose en pie, el vino le pesaba en la cabeza y el suelo parecía moverse bajo sus pies. Seguro que está bien. Atravesó el pasillo. Cada paso resonaba ahogado por la música. Al llegar a la puerta de la habitación, se detuvo y trató de escuchar, la música era demasiado alta. Golpeó suavemente. Mamá, ¿cómo estás? ¿Se acabó el enfado, sí? Subió el tono. Mamá, ¿estás dormida? Nada. Golpeó más fuerte, casi martillando la madera. Mamá, estoy entrando, ¿vale? Giró el pomo y abrió. Un rayo de luz del pasillo cortó la oscuridad de la habitación. Carlos entró un paso más y encendió la luz. La cama estaba deshecha, con la sábana y el edredón medio caídos al suelo. Pero ella no estaba allí. Su mirada recorrió la habitación hasta detenerse en el estrecho espacio entre la cama y la mesilla. Allí, en el suelo, yacía Elena. Su cuerpo estaba doblado en una postura antinatural, un brazo extendido hacia adelante, los dedos abiertos, como si hubiera intentado agarrarse a algo. El otro brazo estaba pegado al pecho. Sus ojos estaban entreabiertos, pero la mirada era vacía, perdida. Carlos se quedó inmóvil. Su cerebro tardó unos segundos en interpretar la escena. De pronto, el aire se volvió pesado y helado en su pecho. Mamá. Susurró, con la voz quebrada. Mamá. Corrió hacia ella y cayó de rodillas. La tomó por los hombros y la sacudió. Mamá, dime algo. Respóndeme. Su voz se quebró con cada palabra. La piel estaba fría. Carlos acercó la mano a su cuello intentando encontrar un pulso, sus dedos temblaban tanto que le costó localizar la arteria. Al fin sintió un latido débil, errático, apenas perceptible. Camila. Gritó, su voz desgarrada. Camila, ven. Y llama a una ambulancia. Se oyó el golpeteo de los tacones y Camila llegó corriendo, casi tropezó en el umbral. Al ver el cuerpo de Elena, lanzó un alarido y se tapó la boca. Dios mío. ¿Qué ha pasado?
Carlos apretaba a su madre contra sí, hablándole como si pudiera escucharle: «Mamá, por favor, mírame, vuelve, ábreme los ojos. No te vayas. Perdóname. Perdóname». Las lágrimas le corrían por las mejillas y goteaban sobre la piel de Elena. Camila temblaba mientras marcaba el número de emergencias, se equivocó una vez, luego otra, hasta que por fin logró pedir auxilio, dando la dirección entre sollozos. «Ya vienen», dijeron, «que aguantemos, que no la movamos», balbuceó sentándose en el suelo, pálida, con la respiración acelerada. «Carlos. Dios mío. ¿Qué hemos hecho?». Carlos no respondió. Se quedó mirando el rostro inerte de su madre, tan blanco, tan frágil, acarició su cabello y entonces reparó en algo: el cabello estaba más fino que antes, casi traslúcido en las sienes. Una idea brutal atravesó su mente. Se levantó de golpe y fue al aparador, donde estaba la mesilla de noche. Sobre ella había frascos de medicamentos, muchos. Tomó uno, lo leyó, luego otro, y otro más. Eran nombres que no conocía. En un frasco decía medicación cardiológica fuerte postquirúrgica. En otro, regenerador hematológico tras quimioterapia. La palabra quimioterapia cayó sobre él como un rayo. Se quedó quieto, apretando el frasco, paralizado. Ella. Su voz apenas era audible. Estaba en quimioterapia. Tomó los papeles que había junto a los frascos: informes médicos, recetas, resultados. Camila se acercó y comenzó a leer uno de los documentos. Al avanzar por las líneas, su rostro se deformó de horror. Aquí dice. Tragó saliva. Dice que el tratamiento terminó hace 2 semanas. Y que su sistema nervioso está extremadamente debilitado. Y que debe evitar cualquier estrés, ruido elevado. Y que cualquier sobrecarga puede provocar. Se ahogó, puede provocar un accidente cerebrovascular. Carlos le arrancó las hojas de las manos y comenzó a leerlas con voracidad, con desesperación. Allí estaba todo: el diagnóstico, la cirugía, la quimioterapia, las complicaciones. Y las recomendaciones subrayadas en rojo: reposo absoluto. Evitar estrés. Prohibido el ruido y estímulos auditivos intensos durante al menos 3 meses. Y más abajo, subrayado 3 veces: riesgo crítico de accidente cerebrovascular en caso de exposición a ruido alto o estrés prolongado. Carlos se hundió en el suelo y se abrazó la cabeza con ambas manos. ¿Por qué no me lo dijo?, sollozó. ¿Por qué pasó por esto sola? Camila lo miró entre lágrimas. Porque no quería ser una carga. Porque quería que fuéramos felices, murmuró. Y nosotros la tratamos como si fingiera. En ese momento, la sirena de la ambulancia se escuchó desde la calle, acercándose cada vez más. Los dos se quedaron en silencio, empapados en culpa. Los paramédicos entraron, actuaron con rapidez. La doctora revisó a Elena, hizo preguntas, ordenó preparar una vía y medicación. Parece un accidente cerebrovascular isquémico, muy reciente, dijo con voz firme. Fue provocado por un estrés extremo y exposición prolongada a ruido fuerte tras un tratamiento que ha dañado gravemente su sistema vascular. Hay que trasladarla inmediatamente. Carlos tragó aire, temblando. ¿Vivirá? La doctora lo miró a los ojos. No lo sé. Las próximas horas decidirán todo. Si hubieran tardado 1 hora más, quizá ya no habría nada que hacer. Tomaron la camilla, subieron a Elena, la fijaron, la conectaron. Carlos agarró su mano fría una última vez. Perdóname, mamá. Perdóname. Tiene que soltarla, dijo la doctora, con firmeza. Cada minuto cuenta. La puerta se cerró. Las ruedas retumbaron por el pasillo, el ascensor se abrió, la sirena volvió a sonar en la calle. Cuando el silencio cayó finalmente sobre la casa, fue más ensordecedor que la música. Carlos y Camila se quedaron en el umbral, enfrentados a la única verdad que quedaba en pie. Habían estado celebrando mientras Elena agonizaba a pocos metros, pidiendo ayuda que nadie quiso escuchar. Carlos estaba de pie en medio del pasillo de su apartamento y miraba la puerta abierta por donde acababan de desaparecer los camilleros con la camilla.
El sonido de la sirena se fue apagando en la distancia, disolviéndose en el silencio nocturno de la ciudad, y ese silencio pesaba sobre él como un lastre insoportable, recordándole el horror de lo que acababa de suceder. Camila se dejó caer al suelo justo donde estaba, abrazó sus rodillas y comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás, llorando sin emitir un solo sonido. El rímel se había corrido por su rostro en gruesos trazos negros, los labios le temblaban. «Tenemos que ir», susurró entre sollozos, levantando hacia él unos ojos enrojecidos. «Tenemos que estar en el hospital, Carlos. Por favor, no puedo quedarme aquí sentada». Carlos asintió, incapaz de hablar. Entró en el dormitorio de su madre, en el suelo estaba la manta arrugada. Se agachó lentamente, la levantó y la acercó a su rostro, aspirando el olor familiar del perfume de Elena mezclado con lavanda. Ese olor desató una avalancha de recuerdos, cuando ella lo arropaba cuando él estaba enfermo, cuando se quedaba despierta toda la noche a su lado, cuando le acariciaba la cabeza y le cantaba canciones para dormir. Las lágrimas brotaron de golpe y él apretó la manta contra el pecho, el cuerpo sacudido por los sollozos. «¿Qué he hecho?», dijo en voz alta, pero era como si hablara con el vacío. Era lo único que tenía. El único ser que me quiso sin condiciones. Y ni siquiera me tomé la molestia de preguntarle cómo se sentía. Las piernas le fallaron y se dejó caer al suelo, abrazando la manta. Los recuerdos siguieron llegando, cuando murió su padre y su madre se quedó sola, pero siguió siendo fuerte por él, cuando él empezó a alejarse, a llamar cada vez menos, y ella nunca le reprochó nada. Camila entró en la habitación, se arrodilló junto a él y lo rodeó con un brazo. «Carlos, tenemos que irnos. Ella nos necesita ahora». Él la miró con los ojos llenos de dolor. «¿Y si llegamos tarde? ¿Y si no sobrevive? ¿Cómo voy a vivir sabiendo que fui yo quien la mató con mi indiferencia?» Camila lo apretó más fuerte. «No digas eso. Los médicos dijeron que estaba viva, que la estabilizaron. Tenemos que creer. Vamos. Por favor». Se levantaron, cogieron las chaquetas, las llaves, los teléfonos y salieron corriendo del piso sin ni siquiera cerrar la puerta. Bajaron las escaleras casi a trompicones. Carlos tropezó en el último escalón y Camila lo sujetó al vuelo. La noche los recibió con frío y una llovizna fina. Carlos llegó corriendo hasta el coche, le temblaban tanto las manos que tardó varios intentos en meter la llave en la cerradura. Finalmente arrancó y salió a toda velocidad. Conducía rápido, superando los límites, pasaba con el semáforo en ámbar, adelantaba donde no estaba permitido. En cada semáforo golpeaba el volante con los dedos, incapaz de esperar. «No puedo perderla», se le escapó de pronto en voz alta, en medio de la carretera. ¿Lo entiendes? Es la única persona que siempre estuvo ahí, a pesar de todo. Después de la muerte de papá se quedó sola, pero jamás me mostró lo duro que era para ella. Siguió siendo fuerte por mí. Y yo ni siquiera sabía que estaba enferma. La voz se quebró. Las lágrimas le nublaban la vista. Cuando era adolescente me enfadaba con ella porque me cuidaba demasiado. Sentía que me ahogaba con su cariño. Y cuando papá murió, empecé a alejarme. Primero la llamaba una vez por semana en lugar de todos los días. Luego una vez cada 2. Luego una vez al mes. Iba cada vez menos. Y ella nunca me reprochó nada. Siempre me decía que entendía, que yo tenía mi propia vida. Camila observaba la calle a través de la ventanilla, también llorando en silencio. «Somos ambos culpables», dijo al fin, con voz baja. «Yo te empujaba, te decía que manipulaba. Estaba tan segura de tener razón. Y en realidad solo quería que nada arruinara nuestras vacaciones». Se volvió hacia él. «Cuando era niña, mi abuela vivió con nosotros. Estaba enferma y me irritaban sus peticiones, que le llevara agua, que le alcanzara las pastillas. Creía que quería llamar la atención. Y cuando murió, lloré de vergüenza. De vergüenza porque nunca le dije que la quería, porque nunca la abracé por nada». La voz le temblaba. Juró que nunca volvería a ser tan cruel. Y hoy rompí esa promesa de la peor manera.
Acusé a Elena de fingir enfermedad. La llamé manipuladora. ¿Cómo pude? Carlos frenó en seco en un semáforo rojo. Recuerdo que un mes después del funeral de papá entré en casa de mamá sin avisar, dijo mirando fijamente la calle. Estaba en la cocina, a oscuras, llorando con una foto de él en las manos. Lloraba como si el mundo se acabara. Yo tendría que haberla abrazado. Tendría que haberle dicho que estaba con ella. Pero solo cogí mis papeles y me fui. Fingí que no había visto nada. Porque era más fácil así. El semáforo cambió y él aceleró. Llegaron al hospital en 20 minutos. Carlos aparcó en una zona prohibida y salió corriendo hacia urgencias. Las puertas se abrieron y los recibió un pasillo iluminado con olor a desinfectante y medicamentos. En recepción había una enfermera con rostro cansado que tecleaba en el ordenador. Mi madre. Elena García. La trajeron hace un momento en ambulancia, con un ictus. Con un accidente cerebrovascular, dijo Carlos de un tirón, aferrándose al mostrador. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Puedo verla? La enfermera levantó la vista y empezó a buscar en el ordenador, introduciendo datos con lentitud mecánica. García. Elena. Sí, aquí está. Llegó hace 23 minutos. Está en reanimación en la tercera planta. Los médicos están trabajando en estabilizarla. Lo miró con seriedad. Vayan a la sala de espera en la tercera planta. Cuando haya información, un médico saldrá. ¿No puedo saber nada ahora? ¿Está consciente? ¿Tiene dolor? Carlos suplicaba con la mirada. No tengo acceso a la información de reanimación. El médico saldrá cuando sea posible. Subieron las escaleras sin esperar el ascensor. Carlos la subía de dos en dos, el corazón le golpeaba en el pecho. La sala de espera era una habitación estrecha con sillas de plástico, carteles descoloridos sobre vida sana y un televisor viejo sin sonido. Había otras personas, una mujer mayor con un libro de oraciones y un hombre joven que caminaba nervioso con el móvil en la mano. Carlos se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaban. Camila se sentó junto a él y lo abrazó por la espalda. El tiempo se alargaba cruelmente. Cada minuto parecía una hora. Cada vez que se abría la puerta de reanimación, Carlos se levantaba de un salto, esperando noticias, pero nunca era su médico. El móvil vibraba sin parar en el bolsillo, colegas, amigos, conocidos. Él ni lo miraba. El mundo entero se reducía a esa sala y a la puerta tras la cual se jugaba la vida de su madre. Camila se levantó, apoyó la frente en el cristal frío de la ventana. Cuando murió mi abuela, mi madre me dijo algo, empezó, lo peor de la muerte de alguien cercano es entender cuántas cosas no dijiste, cuántas oportunidades dejaste pasar. Entonces no lo entendí. Pero ahora lo entiendo palabra por palabra. Se volvió hacia Carlos, con lágrimas cayendo sin freno. Si a Elena le pasa algo, nunca me perdonaré no haberle dado las gracias, no haberle dicho que era una buena suegra, que lo intentaba. Pasó una hora. Luego otra. Carlos no podía estar sentado, se levantaba, caminaba, volvía a sentarse, se volvía a levantar. Las piernas se movían solas, la mente estaba con Elena. La mujer del libro de oraciones se levantó, se acercó y puso una mano en su hombro. No pierdan la esperanza, hijos, dijo quedamente. Recen. El Señor es misericordioso. Carlos la miró a los ojos y encontró en ellos comprensión. Gracias, susurró. Después de 2 horas, la puerta de reanimación se abrió y salió la misma médica que había acudido en la ambulancia. Tenía la frente perlada de sudor y el rostro agotado, pero algo más sereno. Carlos corrió hacia ella. ¿Cómo está? ¿Está viva? ¿Se va a salvar? La médica asintió, y Carlos sintió que algo en su interior aflojaba. Está viva. Conseguimos estabilizarla y aplicar la terapia necesaria, dijo con calma profesional. Sufrió un accidente cerebrovascular isquémico incipiente en el hemisferio derecho, provocado por un aumento brusco de la presión arterial tras un proceso de quimioterapia que debilitó su sistema vascular.
El sonido fuerte y prolongado desencadenó un espasmo vascular y una alteración crítica del flujo sanguíneo cerebral. Hizo una pausa. Gracias a que la encontraron a tiempo y a que llamaron a la ambulancia de inmediato, pudimos actuar dentro de la llamada ventana terapéutica. Si la hubieran encontrado una hora más tarde, las consecuencias habrían sido catastróficas: parálisis, afasia, coma, posiblemente muerte. Carlos rompió a llorar, mezcla de alivio y terror al comprender lo cerca que estuvieron del desastre. Ahora está inconsciente, lo cual es normal, el organismo está intentando recuperarse, continuó. Las próximas 24 horas son críticas. Si la evolución es positiva, debería recuperar la conciencia mañana a mediodía. ¿Podemos verla? Aunque sea un minuto, por favor, dijo Carlos. La médica dudó, luego asintió. 5 minutos. No les escuchará ni reaccionará, pero si necesitan estar cerca, les permitiré entrar. Los condujo por las puertas dobles hacia un mundo de luz blanca, esterilidad y silencio, roto solo por el pitido de monitores. Al final del pasillo abrió la puerta de una sala. 5 minutos, repitió. No toquen el equipo. No hagan ruido. Carlos entró y se quedó inmóvil. Elena yacía en la cama, conectada a monitores. Cables desde el pecho hasta una pantalla donde una línea verde marcaba su corazón. Una aguja gruesa en su mano para la vía intravenosa. Tubos en la nariz. El rostro estaba pálido, casi transparente, los labios sin color. Bajo los ojos, sombras profundas. El cabello ralo por la quimio se extendía desordenado sobre la almohada. Pero respiraba, el pecho subía y bajaba con regularidad. Carlos se acercó despacio, como temiendo alterar ese precario equilibrio. Tomó su mano, fría, y la calentó entre las suyas. «Mamá». «Soy yo», Carlos susurró. «¿Me escuchas? Estoy aquí. No voy a irme». Se inclinó, miró sus párpados cerrados. «Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Fui un idiota, ciego. No vi lo que estabas pasando, no noté que me necesitabas. Estaba tan ocupado conmigo mismo que olvidé lo más importante, tú». Las lágrimas cayeron sobre las manos unidas. «Te juro que si te recuperas. Si abres los ojos. Voy a cambiar. Voy a estar contigo todos los días. Voy a cuidarte como tú me cuidaste. Nunca más te abandonaré. Regresa. Por favor». Los monitores seguían pitando suavemente, el corazón latía estable. Camila estaba al otro lado de la cama. «Elena. Yo también quiero pedir disculpas desde lo más profundo», su voz temblaba. «Fui horrible con usted. Cruel. Usted siempre me trató con amabilidad. Y yo solo respondí con frialdad y desprecio. Me avergüenzo de cada palabra». Extendió la mano y rozó la mano de Elena. «No se lo merecía. Usted merecía amor y atención, y le dimos dolor». Pasaron 5 minutos. Entró la enfermera. «Lo siento. Es hora. La paciente necesita descanso». Carlos no quería soltarla. Abrió lentamente los dedos, llevó la mano de su madre a sus labios y besó sus nudillos fríos. «Vendré mañana temprano. Te lo prometo. Te estaré esperando. Espérame tú también. Resiste. Lucha. Vuelve». Camila besó la frente de Elena. «No estaremos lejos. Estamos contigo». Salieron. Afuera, la médica dijo: «Váyanse a descansar. El equipo de noche la vigilará. Si hay cambios, los llamaremos. Mañana a las 8 vuelvan». Carlos negó con la cabeza. «No puedo irme. No puedo dejarla. Me quedo aquí». La médica suspiró. «Como quieran. En la sala hay una máquina de café. Si necesitan algo, hablen con la enfermera». Camila tampoco quiso irse. La noche fue eterna. Durmieron a ratos en las sillas duras, pero cada sonido los despertaba: un paso, una puerta, un aviso por altavoz.
Carlos se levantaba cada cierto tiempo, se acercaba a la puerta de reanimación, se quedaba ahí, en silencio, imaginando a su madre luchando por su vida. A las 3 de la madrugada se acercó a la enfermera de guardia. ¿Puedo saber cómo está mi madre, Elena García? La enfermera revisó el ordenador. Estado estable, sin evolución negativa. Es buena señal. ¿Cuándo despertará? Difícil saber. Los médicos esperan para mañana. Váyase a descansar un poco. Carlos volvió con Camila, la cubrió con su chaqueta y se sentó. Cerró los ojos, pero solo vio imágenes, su madre en el suelo, los ojos vacíos, la piel fría. Luego otros recuerdos, su primer día de escuela, los abrazos, las lágrimas en la graduación, las risas en la boda. ¿Cuántas veces ella renunció a algo por él? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces él ni siquiera preguntó cómo estaba? Las lágrimas volvieron. No las contuvo. El amanecer llegó lento. La luz gris entró por las ventanas. Carlos se levantó, caminó hasta el ventanal, la ciudad despertaba, coches, gente, tiendas. La vida seguía. Camila abrió los ojos. ¿Qué hora es? Las 7. La doctora dijo que a las 8. La siguiente hora fue insoportable. Compraron café de la máquina para no caerse de cansancio. A las 8, una doctora distinta salió de reanimación, una mujer de unos 40, cabello corto. ¿Familia de Elena García? Sí, soy su hijo. Carlos se levantó de golpe. ¿Cómo está? Siéntense, por favor. Se sentaron. Carlos tomó la mano de Camila. Durante la noche se mantuvo estable y con parámetros normales, dijo la doctora. Es un excelente indicador. Hace aproximadamente media hora empezó a dar señales de regresar a la conciencia, movía los dedos, reaccionaba a estímulos, movimiento ocular bajo los párpados. Espero que recupere plenamente la conciencia en 2 o 3 horas. Carlos rompió a llorar de alivio. Gracias. Gracias. Sin embargo, añadió la doctora, al principio puede haber dificultades, habla más lenta, cierta desorientación, debilidad. Es habitual. Pasará con el tiempo. ¿Cuánto tiempo? De días a semanas. Pero soy optimista, debería recuperar la mayoría de funciones. ¿Podremos verla cuando despierte? Sí. En cuanto esté despierta y estable. Esperen aquí. Las 2 horas más largas de su vida pasaron entonces. Carlos caminaba de una pared a otra, incapaz de estar quieto. A las 10:30 apareció una enfermera sonriendo. Ya despertó. ¿Pueden pasar? Caminaron casi corriendo. Entraron. Elena tenía los ojos abiertos, movía la cabeza lentamente. Cuando vio a Carlos, sus ojos se iluminaron y sus labios esbozaron una sonrisa tenue. Mamá. Carlos se abalanzó hacia la cama, cayó de rodillas y le tomó la mano. ¿Has vuelto? ¿Me escuchas? Elena lo miró. En su mirada había cansancio, dolor. Pero también alivio. Carlos. Dijo con voz débil, áspera. ¿Estás aquí? Claro que sí, mamá. ¿Dónde si no? La besó en la mano, la apretó contra su mejilla. Me diste el susto de mi vida. Pensé que te perdía. Elena negó lentamente. No, fue culpa tuya. Hablaba despacio, con pausas. Debí decirte de mi enfermedad. Pero no quería preocupar. No quería ser carga. Carlos le sujetó la mano con ambas manos, casi temblando. No digas eso. Nunca fuiste una carga. Nunca. Eres mi madre. Lo más importante que tengo. Las palabras brotaban sin control. La culpa es mía. Tenía que haber sido más atento, más presente, más hijo. Debería haber visto que algo no iba bien. Pero estaba tan metido en mi vida que no te vi sufrir. Elena cerró los ojos, 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo que más dolió no fue el ruido, ni el dolor.
Dijo tan bajo que Carlos tuvo que inclinarse para oírla. Lo peor fue que no me creíste. ¿Qué pensaste? ¿Qué fingía? Eso me partió el corazón. Cada palabra era un golpe. Carlos apoyó la frente en el borde de la cama y lloró. Perdóname, mamá. Perdóname. Fui un idiota. Cruel. Ciego. Te hice daño. Nunca me lo perdonaré. Elena le acarició el cabello con dedos débiles. Yo sé que no querías hacer daño. Solo. No sabías. Y yo callé. Demasiado tiempo. Carlos levantó la cabeza, las lágrimas le corrían por la cara. No, mamá. No culpes. Nunca más tendrás que cargar sola con nada. Lo que te pase, me pasa a mí. Tu dolor es mi dolor. Somos familia. Y la familia no abandona. Camila se acercó, su rostro era un río de lágrimas. Elena. Yo también quiero disculparme. Le dije cosas imperdonables. La acusé de fingir. Me avergüenzo. Elena giró la cabeza hacia ella. No guardo rencor. No podían saberlo. Si yo lo ocultaba. Extendió la mano, Camila la tomó y la apretó contra su mejilla. Pero yo debía haberle creído cuando pidió bajar la música. Debí escucharlo como una advertencia, no como un capricho. Eso sí fue culpa mía. Elena negó despacio. Erais jóvenes. Queríais disfrutar. Lo entiendo. La enfermera entró. Lo siento, tienen que salir. La paciente necesita descansar. Carlos besó la frente de su madre. Volveré luego. Todos los días. Y cuando te den el alta, te llevaré a casa conmigo. Te cuidaré. Elena lo miró con amor. Lo sé. Hijo. Lo sé. Durante los siguientes 3 días, Carlos y Camila visitaron a Elena todos los días. Cada día estaba un poco más fuerte, la voz se hacía más clara, el color volvía lentamente a su rostro. Podía sentarse sola, beber agua sin ayuda. Al tercer día la trasladaron a una sala común. Carlos le llevaba comida casera, flores y libros. Camila le leía en voz alta cuando Elena se cansaba. Entre los 3 empezó a surgir un diálogo cálido y sincero. Elena contaba historias antiguas, viajes con su difunto marido, fiestas familiares, anécdotas de cuando Carlos era niño. Camila escuchaba con interés, preguntaba detalles, y entre ambas empezó a nacer una cercanía real, esa cercanía que no habían tenido antes. Finalmente llegó el día del alta. Los médicos le hicieron los últimos exámenes, revisaron resultados y confirmaron que podía irse a casa, con varias recomendaciones estrictas: reposo, evitar ruidos fuertes y situaciones de estrés, tomar la medicación con regularidad, controles neurológicos semanales. Carlos llegó con un ramo de rosas amarillas y ropa cómoda. Ayudó a su madre a vestirse, las piernas aún estaban débiles, pero ganaban fuerza. Camila ordenó sus cosas y firmó los documentos. De camino a casa, Carlos condujo con extremo cuidado, esquivando baches y frenando con suavidad. Cuando llegaron, algunos vecinos salieron al encuentro. Una mujer mayor se acercó con un tarro de mermelada casera. Para que se recupere, dijo con dulzura. Nos preocupamos mucho. Carlos ayudó a Elena a subir los escalones del edificio, con pausas en cada tramo. Cuando entraron en el apartamento, Elena se detuvo en el recibidor y miró alrededor. «Qué bien se siente volver a casa», susurró. Carlos la acompañó a su dormitorio. Camila lo había preparado todo: sábanas limpias, un vaso con agua, un organizador para las medicinas, cojines para apoyar la espalda. «Acuéstate, mamá. Descansa. El viaje cansa». Elena se acomodó en las almohadas y cerró los ojos con alivio. Era diferente estar en casa, los olores familiares, el tacto de sus propias sábanas, la paz de su propio espacio. Durante las 2 semanas siguientes, Carlos y Camila apenas salieron del apartamento.
Carlos pidió una licencia en el trabajo y se dedicó por completo a su madre. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, avena con miel, jugo natural, té verde. Lo llevaba en una bandeja y la ayudaba a sentarse. Le daba las medicinas siguiendo un horario estricto y anotaba todo en una libreta. Durante el día caminaba con ella por el pasillo, ayudándola a recuperar fuerzas, primero unos pocos pasos, luego cada vez más. La sujetaba del brazo, la sostenía, la animaba. Muy bien, mamá. Así se hace. Lo intento, hijo. Camila preparaba comidas saludables, investigaba recetas para la recuperación, consultaba a un nutricionista por teléfono. Hacía sopas con verduras frescas, pescado al horno, ensaladas variadas. Cuando Elena se cansaba, Camila le leía en voz alta. Se sentaba junto a la cama, le tomaba la mano y leía durante horas. Por las tardes abrían álbumes viejos. Elena señalaba fotos, contaba quién era quién, recordaba fiestas, fechas, viajes, cumpleaños. Camila escuchaba fascinada, hacía preguntas, y esa conversación lenta e íntima fue tejiendo algo parecido a una amistad. Por las noches se reunían en la cocina para tomar té. Carlos contaba historias del trabajo, anécdotas de sus colegas. Camila hablaba de sus proyectos, sus dudas y sueños. Elena escuchaba con una sonrisa, ofrecía consejos y opiniones. Eran momentos de verdadera felicidad familiar. Una noche, una semana después del alta, llovía. El sonido de la lluvia acompañaba el aroma del té caliente. Carlos levantó la mirada. He estado pensando mucho en todo esto, dijo. En la lección que nos tocó aprender. Vivía como un ciego. Veía solo mis deseos, mi trabajo, mis horarios. Y lo más importante. Tú. Eras solo el fondo de mi vida. Algo que daba por hecho. Algo que creía eterno. Alzó la mirada. Sus ojos brillaban. Tuvo que pasar todo esto, tuve que casi perderte. Para darme cuenta de lo esencial. Para ver cuánto te necesito, cuánto te amo, cuánto significas para mí. Me aterra pensar que hubiera tenido que llevar esa culpa toda la vida. Elena puso su mano sobre la suya. Pero no me perdiste, Carlos. Estoy aquí. Contigo. Pero podría haber sido distinto. La doctora dijo que si te hubiera encontrado una hora más tarde. Su voz se quebró. Camila se levantó, se acercó a la ventana. Yo también aprendí. Toda mi vida pensé que sabía cómo debían ser las cosas. Que tenía razón siempre. Y resultó que solo era egoísmo. Que no sabía escuchar. Que no sabía amar. Se volvió hacia Elena. Usted nos perdonó sin dudar, cuando tenía derecho a guardarnos rencor. Nos enseñó el perdón real, el que no exige nada a cambio, el que sana de verdad. Elena se levantó lentamente, se acercó y la abrazó. La familia no es solo alegría. La familia son las pruebas que se atraviesan juntos. Son los errores que se perdonan. Es aprender a ser más fuerte. Y yo estoy feliz. Porque ahora somos una familia de verdad. Se quedaron abrazadas, escuchando la lluvia. En ese abrazo había calor, comprensión y una paz que solo llega después del dolor. Pasaron algunos días más. Elena mejoró. Ya podía cocinar cosas simples, salir al patio del edificio a tomar aire, sentarse al sol. La voz estaba firme, la mente lúcida. El neurólogo dijo que su recuperación iba mejor de lo previsto. Una tarde, cuando estaban en el salón, Carlos se levantó y fue al mueble donde guardaba el equipo de música. Elena se tensó de inmediato, los recuerdos eran recientes y dolorosos. Carlos, ¿qué haces? Él se volvió, con una sonrisa tranquila. Confía en mí, mamá. Conectó el teléfono, eligió algo en silencio. Ajustó el volumen al mínimo y presionó play. Sonó una guitarra clásica. Suave, delicada, envolvente. No lastimaba. No invadía. Acariciaba el aire. Elena la escuchó con atención, la tensión en su cuerpo se disolvió lentamente. Comprendió que él no estaba poniendo música, sino devolviéndole la música,
dándole un nuevo significado. Mostrándole que el ruido puede ser respeto, armonía y cuidado. Carlos se acercó y extendió la mano. ¿Bailas conmigo, mamá? Elena parpadeó, sorprendida. Hijo. No bailo desde que murió tu padre. Y no estoy fuerte todavía. No vamos a bailar. Solo a mecerse. Tranquilos. Lentos. Los dos. Sí. Elena dudó, luego le tomó la mano. Se puso de pie. Carlos la abrazó con delicadeza, una mano en la cintura, otra en la suya. Y comenzaron a balancearse al ritmo suave de la guitarra. Camila los observaba con lágrimas en los ojos. Pero eran lágrimas distintas, lágrimas de reparación, de ternura, de reconciliación. Se levantó, se acercó y los abrazó a ambos, formando un pequeño círculo cálido. Así debió haber sido desde el principio, susurró Elena, apoyándose en el hombro de su hijo. Suave. Tranquilo. Con amor. Con respeto. Carlos besó su coronilla. Te prometo que siempre será así. Nunca olvidaré esta lección. Lo importante no es la diversión, ni la fiesta, ni la música alta. Lo importante eres tú. Tu salud. Tu paz. Tu felicidad. Camila asintió. Gracias por enseñarnos lo que significa ser familia. Lo que significa perdonar de verdad. Siguieron abrazados mientras la guitarra seguía sonando, y fuera la lluvia se detenía, las nubes se disipaban y la luna aparecía iluminando la habitación con un brillo plateado. Elena miró la luna y sintió algo profundo. Todo el dolor vivido, el miedo, el borde de la muerte. Todo había valido la pena si los había transformado. Si los había unido. Si los había hecho mejores. Ya no eran solo madre, hijo y esposa. Eran personas que habían atravesado el fuego juntas, visto lo peor unas en otras. Y aún así habían elegido quedarse. Elegido amar. Carlos nunca volvió a tratar a su madre como algo permanente o garantizado. La llamaba todos los días, incluso cuando estaba ocupado. Buscaba 5 minutos para preguntarle cómo se sentía, si necesitaba algo. Iba 1 o 2 veces por semana. A veces 3. Y no solo para llevar cosas, sino para estar, para hablar, para escuchar. Camila también cambió. Se volvió atenta, gentil. Llamaba a Elena, la invitaba a comer, le pedía consejos. Entre las dos nació una amistad serena y verdadera. Y Elena aprendió a no ocultar más el dolor. A no cargar sola. Entendió que pedir ayuda no es ser débil, sino tener confianza. Cuando se sentía mal, no callaba, llamaba a Carlos, llamaba a Camila. Y ellos acudían. Pasaron los meses. Elena recuperó su vida. Con limitaciones, sí, sin ruidos fuertes, sin sobresaltos, sin estrés. Pero aceptaba esas condiciones como el precio de una segunda oportunidad. Un sábado luminoso, Carlos y Camila llegaron con un ramo enorme de flores y sonrisas amplias. Mamá, dijo Carlos, tenemos una noticia. Elena los miró con curiosidad y un poco de nerviosismo. ¿Qué pasó? ¿Algo malo? Camila se sentó junto a ella, le tomó la mano y sonrió. Todo lo contrario. Estamos esperando un bebé. Usted va a ser abuela. Elena quedó inmóvil. Luego la sonrisa le iluminó el rostro y la abrazó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Es verdad? ¿No me están jugando una broma? Verdad absoluta, dijo Carlos, también emocionado. En 7 meses tendrás un nieto. O una nieta. Se quedaron abrazados. Elena acarició el vientre de Camila, todavía plano. Hola, pequeñito. Soy tu abuela. Y te estoy esperando con todo el corazón. En ese instante Elena comprendió que la vida continuaba, que después de la oscuridad siempre viene la luz, que después del sufrimiento siempre llega la alegría. Que nada de lo vivido fue en vano, porque había enseñado a todos el valor del amor, del perdón, del cuidado. Esa tarde, cuando Carlos y Camila se marchaban, Elena los abrazó largo. Gracias por existir.
Gracias por ser como son. Soy muy feliz. Gracias a ti, mamá, respondieron ellos. Tú nos enseñaste a ser una familia. Los vio subir al coche, arrancar y alejarse. Se quedó en la ventana hasta que desaparecieron al doblar la esquina. Luego volvió al salón y miró la fotografía de su esposo en la repisa. ¿Ves, cariño? Al final todo salió bien, le dijo con ternura. Nuestro hijo encontró su camino. Se convirtió en un hombre. Aprendió a amar de verdad. Y pronto tendrá un hijo. Tú estarías tan orgulloso. Le pareció que él sonreía desde la fotografía. Elena cerró los ojos, se recostó. Sonrió. La vida era hermosa pese a todo, porque al final, tras las tormentas, tras el dolor, el amor siempre vence, la familia siempre se reencuentra, y el perdón cura incluso las heridas más profundas.